El peor aspecto de mi trabajo como guardabosques era revisar los campamentos remotos para asegurarme de que todo estuviera en orden con los campistas. Por el bien del anonimato, solo diré que trabajé en un bosque nacional, al que llamaré Raven, durante más de 15 años. Conocía el área como la palma de mi mano, o eso creía. Una vez, mientras hacía mis rondas habituales, llegué al campamento 12, a unos 6 kilómetros de profundidad en el bosque. Algo no se sentía bien de inmediato. No había charlas, ni el olor a comida cocinándose. A medida que me acercaba, mi inquietud crecía. Luego lo vi. Las tiendas estaban rasgadas y colapsadas, y el equipo estaba esparcido por todas partes. Pasé el haz de mi linterna por el campamento, y contuve la respiración al ver salpicaduras de sangre pintando una de las tiendas desgarradas. Trozos de ropa colgaban de las ramas cercanas, destrozados. Y los árboles. Alguien había tallado extraños símbolos en los troncos, que parecían elevarse con la luz parpadeante. Un escalofrío recorrió mi cuello, no solo por el campamento arruinado. Sacudí esa sensación y comencé a buscar sobrevivientes entre los escombros. Vi huellas grandes, mucho más grandes que las de un hombre. Los dedos dejaban profundas ranuras en la tierra, como si soportaran un peso imposible. Las seguí en el bosque, notando que parecían desaparecer abruptamente después de varios cientos de metros. Era como si lo que las había hecho simplemente se hubiera desvanecido, o hubiera saltado kilómetros con un solo e imposible brinco. De cualquier manera, no tenía sentido. Las sombras se profundizaban a medida que mi inquietud crecía. Encendí mi radio para actualizar a la central, pero solo recibí estática. Eso era extraño. Debía ser interferencia de los acantilados cercanos, pensé. Mientras caminaba, el silencio me envolvía. No había cantos de pájaros, ni el correteo en el sotobosque. Solo mis pasos aislados, y mi respiración cada vez más agitada. La luz del sol se desvaneció rápidamente, atenuándose hasta el anochecer. Me apresuré a regresar al campamento para encender un fuego antes de que cayera la oscuridad total. Mientras extendía mi cama, el vello de mis brazos se erizó, como si ojos invisibles me observaran desde más allá del resplandor del fuego. El agotamiento me venció una vez que la adrenalina se disipó. Me dormí, despertándome intermitentemente por pesadillas de gritos y murmullos guturales en la oscuridad. Me desperté por completo horas más tarde, sintiendo una presión casi física sobre mí. Oscuras formas sinuosas rodeaban mi tienda. Cuando mis ojos se ajustaron, me di cuenta de que, de alguna manera, las enredaderas se habían enrollado alrededor de la base de mi tienda. ¿Cómo podían haberlo hecho tan rápido? Un hedor emanaba de ellas, haciéndome vomitar. Salté, intentando escapar de la tienda, pero no pude descomprimirla, así que tuve que hacer un agujero con mi cuchillo. Caí en el campamento oscuro. Mi fuego no era más que brasas. Mi corazón latía con fuerza. Busqué mi linterna, pero estaba muerta. Ahora estaba atrapado en una oscuridad impenetrable, a kilómetros del ser humano más cercano. Mirando a mi alrededor, vi algo. Un par de orbes brillantes flotando muy por encima de mí, cerca del borde del bosque. No irradiaban calidez, solo una fría inteligencia depredadora. Retrocedí, y los ojos me siguieron. Entonces, un grito sobrenatural rompió el silencio, seguido por otro y otro, hasta que el aire nocturno se llenó de aullidos que me rodeaban. Corrí sin pensar, sin dirección, solo para alejarme. Risas locas me perseguían mientras las ramas nudosas rasgaban mi piel y las raíces me hacían tropezar. Atravesé el sotobosque que me atrapaba como manos. Mi bota se enganchó en una raíz y caí al vacío, cayendo y cayendo. El agua helada me golpeó como concreto. Salí a la superficie, tosiendo, aferrándome a una piedra resbaladiza. Cuando mis ojos se ajustaron, vi un pequeño lago subterráneo, con cuerpos pálidos flotando perezosamente en el agua. Me quedé paralizado.
¿Eran víctimas de ahogamientos accidentales o algo los había arrastrado allí? Me arrastré fuera, vomitando ante la escena espantosa. Encontré una pequeña abertura en el barranco encima de mí. Me exprimí y me arrastré de vuelta a la superficie, con mi ropa y equipo empapados, perdidos allá abajo con esos terribles cuerpos. Tropecé solo mientras las criaturas nocturnas gritaban persiguiéndome. Cuando la primera luz pálida se filtró a través de las hojas, casi lloré de alivio. No sé cómo, pero llegué a un grupo de búsqueda enviado para encontrar a los campistas desaparecidos justo después del amanecer. Me hablaron en tonos tranquilizadores, arrojándome una manta, pero el miedo aún resonaba dentro de mí. De regreso en la base, conté todo lo que había visto. Las huellas, las enredaderas, los cadáveres en ese maldito lago. Nada tenía sentido, pero sabía que era real, no una alucinación. Cuando describí la ubicación, buscaron durante días, pero no encontraron ni lago ni cuerpos. Mis colegas dijeron que debía haber sido un barranco lleno de agua de las lluvias invernales. «Déjalo pasar, John», decían. Pero ¿cómo podía hacerlo? Probé esa agua fétida, vi los cuerpos pálidos con mis propios ojos. Algo monstruoso acecha en el bosque Raven, algo que parece cambiar el paisaje o quizás controlar tu mente. Esos pobres campistas cayeron víctimas de ello, pero ¿con qué fin? ¿Qué propósito retorcido? Renuncié al servicio tan pronto como me recuperé y nunca volví a esos bosques sombríos. Intenté olvidar los horrores que presencié solo en la oscuridad, entre esos árboles distantes. Durante el día, me digo que fue solo un mal sueño provocado por el pánico y el agotamiento. Tal vez tropecé, me golpeé la cabeza y soñé todo. Pero por la noche, siento como si pudiera escuchar esos gritos resonando afuera, y casi puedo ver esos ojos brillando, pacientes y hambrientos, en cada sombra. Nunca volveré a poner un pie en el bosque Raven. Solo deseo que sus recuerdos me dejen en paz. Trabajé en Alaska por un tiempo como miembro del servicio de parques. Un día recibimos una llamada sobre un vertido ilegal en uno de los senderos locales, así que yo y otro empleado salimos a investigar. Estábamos bastante adentrados en los senderos. No había mucha gente alrededor excepto por algunos corredores cuando llegamos a una curva en el camino. Mientras caminábamos, mi compañero miró hacia el bosque y dijo: «¿Qué diablos? Hay un tipo allí, a unos 20 metros de distancia». Había un hombre blanco con el pelo largo agachado detrás de un arbusto. Simplemente nos miraba fijamente. Era muy extraño verlo allí. Recuerdo que me quedé quieto, sintiendo esa sensación borrosa de miedo. No es que no nos encontráramos con personas por allí. Había corredores, dueños de perros, gente en general moviéndose. Pero todos los que habíamos visto en el sendero estaban claramente a la vista. Saludaban al pasar y tenían un recipiente para la basura. Este tipo no era ninguno de ellos. Claramente estaba tratando de esconderse de otras personas en el sendero, y su comportamiento no era el que esperarías de alguien al aire libre. Me recordaba a Gollum de El Señor de los Anillos, la forma espeluznante en que se arrastraba. Este tipo se parecía a eso, solo que llevaba mucha más ropa, y el pelo largo y enredado realmente me asustó. Estábamos en Alaska, así que lo último que esperas ver en el bosque es a un tipo blanco y flacucho. Cuando mi compañero asintió hacia los árboles, casi esperaba ver un lobo, un oso, literalmente cualquier cosa menos una persona escondida. Y fue entonces cuando recordé el delito en cuestión, el vertido ilegal, y me di cuenta de que esconderse en el arbusto encajaba perfectamente. Nadie quiere que lo atrapen con una multa grande por algo tan estúpido. El hombre se dio cuenta de que lo habíamos visto, y de inmediato se puso de pie, y extendió los brazos como si estuviera disfrutando del día. Luego se acercó a nosotros, y resultó que mi compañero conocía a ese hombre en el bosque. Era un constructor local, o dueño de una empresa de construcción. De hecho, le había construido un deck a mi amigo el año anterior. Después de saludarse,
Mencionó que solo se había apartado del camino por un momento para orinar. Definitivamente era extraño, porque lo habíamos visto y definitivamente no estaba haciendo eso, pero no era tan sospechoso y mi compañero lo conocía, así que después de asegurarnos de que no estaba vertiendo ilegalmente nada, comenzamos a caminar de regreso. De hecho, caminó con nosotros durante un buen rato. La mejor manera de describir a este hombre es como un camaleón, una de esas personas que hará o dirá cualquier cosa solo para estar de acuerdo contigo. El tipo de persona que desesperadamente quiere que le caigas bien. Nos habló sobre su empresa de construcción, cómo iba el negocio. Cuando no parecíamos muy interesados, nos habló sobre su carrera en el ejército, lo que me pareció extraño considerando el comportamiento que acabábamos de presenciar. ¿Qué hacía un veterano del ejército agachado en el bosque observando a la gente en un sendero? Parecía una bandera roja, pero de nuevo, el tipo hacía un esfuerzo por caernos bien, así que no pensé más en ello. Cuando le preguntamos si había visto a alguien vertiendo ilegalmente algo, se puso en plan teatral hablando sobre todas las cosas que había visto. Parecía exagerado, incluso inventado, mientras agitaba los brazos y nos hablaba de esto y lo otro. Sobre todo, hombres y mujeres extraños en los senderos por la noche, persiguiendo a personas que descargaban basura a montones. Unos años más tarde, escuché que el hombre que habíamos visto había sido arrestado. Aparentemente, había tenido algún tipo de altercado con una chica en una cafetería, o eso me dijeron inicialmente. La verdad fue aún más extraña. El hombre, Israel Case, era un asesino en serie que en realidad había secuestrado, torturado y asesinado a la chica. Después de ser arrestado, resultó que había estado viajando por el país, asesinando a personas al azar durante años. Enterraba kits de asesinato, y luego volvía, a veces, años después, a desenterrarlos. Incluían armas, dinero en efectivo, etc., lo que necesitara. Mi compañero tenía la mejor teoría. Pensaba que la llamada inicial sobre el vertido ilegal fue hecha por alguien que había visto a Case cavando un agujero para enterrar su equipo de asesinato. Después de darse cuenta de que había sido visto y de que parte del equipo en ese agujero probablemente sería rastreado hasta él, y múltiples crímenes, decidió interceptar a quien fuera a investigar. De esa manera, podría mantener un ojo en donde iban y, en última instancia, darles la vuelta si era necesario. Sus planes funcionaron perfectamente. También explicaría por qué caminó con nosotros durante tanto tiempo. Se aseguraba de que no retrocediéramos y encontráramos accidentalmente su bolsa medio enterrada de herramientas ensangrentadas. Volví más tarde al lugar donde nos encontramos con Israel, en esos bosques, para ver si había algún kit enterrado allí, pero no encontré nada. Otros sugirieron que podría haber estado esperando sorprender a una víctima en el sendero, pero eso no parecía ser su modus operandi general. De todos modos, nuestro encuentro es algo que nunca he podido explicar totalmente, y, dado que se suicidó antes del juicio, probablemente nunca lo haré. Honestamente, probablemente sea lo mejor. Ese tipo supuestamente secuestró y asesinó a alrededor de 11 hombres y mujeres, incluso adolescentes y niños. Viajaba por el país aparentemente al azar. No tenía un perfil de víctima en el sentido de que las personas que elegían no tenían ningún significado. Parecía ser un caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, como cuando nos encontramos con él en aquellos bosques. Israel era un asesino increíblemente violento y consumado. Hacía allanamientos, prendía fuego a edificios, robaba bancos, y todo eso además de secuestrar y agredir a mujeres en varios estados. Eludió a las autoridades durante al menos 15 años, tal vez incluso más tiempo. He sido policía durante más de una década, y he visto cosas bastante perturbadoras en mi carrera, pero nada se compara con lo que me pasó una noche, hace unos 2 años. Había estacionado mi patrulla en el mirador de la Ruta 18, alrededor de medianoche, para atrapar a cualquier conductor nocturno que regresara de la ciudad. Era un punto conocido que generalmente se activaba después de que cerraban los bares,
Pero esa noche estaba inusualmente tranquila. No pasó ni un solo par de luces en más de 40 minutos. Miré el reloj, debatiendo si regresar a la estación para terminar mi papeleo, pero decidí dar otros 15 minutos en caso de que alguien aún estuviera por ahí. Me acomodé en el asiento, escaneando entre la carretera y la línea de árboles. La luna llena daba buena visibilidad en el bosque. Benny, mi compañero en el turno nocturno, adoraba contar historias sobre criaturas extrañas que acechaban entre los árboles. Hombres lobo, hombres cabra, lo que fuera. Nunca le di mucha importancia a esos cuentos de hadas, pero debo admitir que esos bosques siempre me ponían los pelos de punta por la noche. Tal vez era la forma en que el viento silbaba entre las ramas, o las sombras proyectadas por la luz de la luna que jugaban trucos en mis ojos. De cualquier manera, evitaba entrar allí, incluso en patrullas a pie. Mientras observaba el tramo vacío de asfalto, juraría que vi movimiento en lo profundo del bosque. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos en la oscuridad. Probablemente solo era un ciervo, pensé, pero algo allá atrás había captado mi atención. De repente, escuché un golpe seco en la ventana del conductor. Casi salté del susto. Mi mano fue directamente a mi arma enfundada mientras giraba la cabeza, esperando ver a Benny o a uno de los otros chicos haciendo alguna broma estúpida. Como nota al margen, estaba solo esa noche. Benny no estaba conmigo. De todos modos, cuando miré, no había nadie allí, solo mi patrulla estacionada, sola, mirando la carretera. Me froté los ojos y volví a mirar. Nada más que sombras y luz de luna. «Estás perdiendo la cabeza, hombre», me dije a mí mismo con una risa nerviosa. Eso es lo que pasa cuando trabajas demasiados turnos dobles, supongo. Mientras volvía a mirar la carretera, un susurro llegó desde atrás, tan débil que apenas era audible, pero lo escuché. «No salgas afuera». Me congelé, sintiendo cómo los pelos de mis brazos se erizaban. Cada hueso lógico en mi cuerpo me decía que lo ignorara, que fingiera que no había pasado, pero ese susurro se quedó en mi mente, antinatural y claro como el día. «No salgas afuera». No había mencionado nada sobre salir, ¿verdad? Traté de racionalizarlo. Las largas horas me estaban afectando. Mi mente me estaba jugando trucos, como diría Benny. Aún así, cerré con llave las puertas y decidí que tal vez era hora de dar por terminado el día. Justo cuando iba a alcanzar el radio, una neblina negra comenzó a salir del bosque, deslizándose silenciosa y suavemente como tinta derramada sobre papel. Se extendió por la carretera, transformándose en formas oscuras y amorfas a medida que avanzaba. Observé, paralizado, con una mezcla de confusión y miedo mientras se deslizaba hacia mi patrulla. No había a dónde ir. No había opción de escape. En cuestión de segundos, la neblina había cubierto el coche, sumiendo todo en una oscuridad completa. Un olor horrible, como a huevos podridos y carne en descomposición, permeaba el aire. Me apresuré a encender las luces altas, pero eran inútiles, solo puntos tenues absorbidos por esa negrura. Entonces comenzaron los gritos, aullidos desgarradores y llantos que resonaban desde todas partes, provenientes de esa neblina negra de alguna manera. Hombres suplicando por misericordia, mujeres pidiendo ayuda, niños sollozando. El horrible coro me bombardeaba mientras apretaba los puños sobre mis oídos. Solo quería que parara. Cerré los ojos con fuerza, rezando para que al abrirlos todo estuviera en mi cabeza, pero los gritos solo se hicieron más fuertes, reverberando en mis huesos. Tenía que salir de allí. Arañé desesperadamente la puerta, pero fue en vano. Estaba atrapado en esa oscuridad infernal. Imágenes comenzaron a aparecer en mi mente. Rostros contorsionados de agonía, cuerpos destrozados por fuerzas invisibles, tanta sangre derramándose, intestinos cayendo al suelo del bosque, una niña llorando sobre el cadáver mutilado de su padre. Quería llorar, pero mi voz también se volvió muda.
Todo lo que podía hacer era soportar esa tortura. Misericordiosamente, después de demasiados segundos, los gritos comenzaron a disminuir y luego se desvanecieron. Con cautela, abrí los ojos. La neblina oscura había comenzado a retroceder, evaporándose tan misteriosamente como había aparecido. En cuestión de momentos, mi patrulla volvió a ser visible. La luz de la luna se filtraba calmadamente a través de los árboles. La carretera yacía vacía y quieta ante mí. No quedaban signos del horror que había presenciado. Jadeé, con los pulmones ardiendo. ¿Acaso había imaginado todo eso? Pero se sentía tan real, demasiado real. Busqué el radio con manos aún temblorosas. Mi voz temblaba mientras intentaba explicar lo que había visto, pero nadie respondió. Solo estática llenaba el aire muerto. Para entonces, estaba desesperado por alejarme de ese lugar. Puse el coche en marcha y aceleré por la ruta 18, revisando el retrovisor una y otra vez mientras huía en la noche. En la estación, solté todo frente al sargento de guardia. Revisó las grabaciones de seguridad, pero no mostraron nada fuera de lo ordinario. Ni neblina negra, ni cuerpos mutilados, ni movimiento alguno después de que estacioné en el mirador alrededor de medianoche. Tal vez fue solo un fallo, sugirió con un encogimiento de hombros. O tal vez deja el café nocturno, ¿eh? Se rió mientras yo permanecía allí, atónito. Ni siquiera pude fingir una risa. Todo lo que podía pensar era en qué habría pasado si no hubiera escuchado esa voz y hubiera salido a investigar ese golpe. ¿Qué habría sido de mí si esa neblina negra me hubiera envuelto a mí y no al coche? Han pasado 2 años y todavía pienso en esa maldita neblina. Con el tiempo, he tratado de convencerme de que fue algún tipo de alucinación extrema provocada por el cansancio. Aún así, evito esa ruta, y especialmente el bosque después del anochecer. Llámame loco si quieres. Dime que va en contra de mi entrenamiento, pero enfrentar mis miedos significa demostrar que las pesadillas vivientes son reales. Prefiero elegir la cordura porque algunos monstruos es mejor dejarlos en la oscuridad.